Padre Celestial, delante de tu presencia, Amén. nos presentamos en esta mañana sabiendo que te necesitamos a ti, Señor, Señor. aunque tú no nos necesitas a nosotros. Sí, queremos que tú te sientas agradable cuando venimos delante de tu presencia y decimos, ayúdame, Señor. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te necesitamos, que nos des entendimiento, sabiduría, que nos des cordura, que nos des todas aquellas cosas necesarias para poder discernir, aprender y poder poner, Señor, en nuestra aljaba todas aquellas cosas, Señor, que podamos necesitar en el futuro. En el nombre de Jesucristo, sé con cada hermano que está tratando de entrar, que tú abras el camino para que ellos lo puedan hacer, y aquellos que estamos aquí ahora presentes, Señor, danos de ti, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando ya la última parte del capítulo 15 de Apocalipsis, pero hay cierta, como yo diría, hay cierta confusión aquí porque hay diferentes marcas en lo que ocurre en el capítulo 15. Comienza con los santos y sigue la historia hasta el día de hoy. Así que estamos tratando aquí un tramo muy largo, muy grande. Y la razón por la que yo traigo esto no es necesariamente para que ustedes puedan guardar esto en sus mentes. Es difícil si usted no tiene cómo escribir el que usted pueda mantener todas estas fechas en su mente, pero sí tener cierta idea de por qué esto está en la Biblia, aquí en el capítulo 15 de Apocalipsis. El capítulo 15 de Apocalipsis no tiene que ver nada con ya lo que se puede decir el fin. Nos estamos acercando ya casi al fin. Pero el apóstol Juan recibe de parte de Dios ciertas verdades que sería una realidad no tenerlas o no comprenderlas o no saberlas. Estamos en el versículo, creo que es el versículo 6 del capítulo 15. Yo creo que podemos ir al versículo 6, donde dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Este es un grupo de pastores que Dios iba a utilizar en un futuro. Recuerden de que Juan está viendo esto en la primera etapa de la iglesia. O sea, esta parte él no la conoce. Él no conoce esto que estamos leyendo ahora. Él no sabía lo que era esto. Él simplemente escribía lo que él estaba viendo. Y muchas de las cosas que él vio, él posiblemente estuvo, yo creo que posiblemente murió sin saber qué es todo esto que él había visto en esas visiones. En el capítulo 15 hay diferentes cosas. Vemos a un grupo de hombres y mujeres vestidos, parados en lino limpio. Estamos viendo el vidrio, estamos viendo la victoria que ellos tenían, estamos viendo la victoria que ellos tenían sobre la bestia
sobre la segunda bestia, todo eso ya nosotros hemos tocado algunos puntos nada más. Así que yo no voy a dar una clase acerca de eso ahora. Estoy dándole más o menos una idea a cada uno de ustedes lo que iba a pasar, lo que iba a pasar. Yo no sé si ustedes alguna vez se ha encontrado en situaciones donde usted ha encontrado en la Biblia cosas que usted no entiende. Usted no comprende por qué. ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Eso fue lo que le pasó a Juan. Y dice que cada uno tenía 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto nos llevaría aquí por lo menos 2 o 3 clases para poder explicar con detalle por qué todo esto está aquí. El por qué el humo es la gloria de Dios. Estamos aquí hablando también del poder de poder entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas que todavía no habían sido destruidas. Así que hay muchas cosas ahí que no es necesario que ustedes las entiendan ahora. Ahora, si usted quiere conocer más, si usted quiere saber más, pues escribe el libro, lee el libro. Hay un libro que está en español y en inglés que yo escribí acerca de esto. Ahí usted puede entender, ahí tiene el hermano en español, pero en inglés está mejor. Ahí usted puede ver el por qué tantas cosas sucedieron en estos últimos tiempos que estamos viviendo, cosas entre las cuales hay algunas que son muy difíciles de entender. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Por qué esto para mí? ¿Necesito yo esto hoy? Muy bien. Ahora, el otro punto es en el versículo 6, donde dice aquí, y del templo salieron los 7 ángeles. Estos ángeles son siervos de Dios que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Noten cuántas veces la ira de Dios es mencionada aquí. La ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. Estas son las últimas plagas que Dios iba a enviar sobre este mundo en el cual estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo hoy en el derramamiento de esas plagas. Juan no sabía eso. Juan sabía de la ira de Dios. Él sabía toda la historia de la nación judía. Él sabía todo lo que Dios había hecho anteriormente, pero esto que está pasando hoy, usted y yo aquí, él no conocía esto. Él lo que hace es escribir y dejar que el Espíritu de Dios a su tiempo nos fuera dando entendimiento y nos fuera dando comprensión acerca del por qué estas cosas están ahí. Ahora, mientras que estamos leyendo aquí, que vemos que el Hijo de Dios está listo, se llenó de humo por la gloria de Dios, nos dice ahí, y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora bien, en este tiempo que estamos viviendo hoy, que estamos viviendo bajo 7 plagas,
Las 7 plagas del Apocalipsis se están viviendo hoy en diferentes maneras. Y esto queda en las manos de los pastores, de los obreros, de los siervos, de aquellos que predican acerca del Apocalipsis. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con esta plaga? ¿Hasta dónde podemos nosotros alcanzar entendimiento? Así que eso es en la forma que Dios guíe a estos pastores, porque no todos lo van a poder hacer. Dios no escogió a cada pastor para hacer esto. Ahora bien, nos encontramos aquí en el versículo, Romanos 5:17, que ya vimos que el dragón no puede ser suelto con cadenas. Ok, dice aquí, pues si por la transgresión de uno solo, ese es el 16, y con el don, el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, ese es Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Aquí es donde las personas dicen por qué razón el mundo entero cae bajo la condenación de lo que hizo Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El mundo entero fue como empujado a una condición de la cual no nos hemos levantado hasta que venimos a Cristo. Eso está ahí. Solo Cristo puede levantar esa maldición. El apóstol Pablo habló mucho acerca de la maldición de la ley, donde el apóstol Pablo escribe tanto de que él nos ha librado del pecado y de la ley, Alguien dice, ¿por qué la ley? Ya yo no soy judía, ya yo no soy judío. ¿Por qué la ley? Porque ellos estaban viviendo bajo la ley de Moisés. Ahora que vino Cristo, ya ellos no necesitaban los 10 mandamientos los mandamientos de lo que pasó con Moisés. Ellos estaban viviendo ahora en un momento de gracia, pero la ley sí tenía ciertos puntos que no podemos ignorar. Ahora, aquí vemos, pues si por la transgresión, si por el pecado de uno solo, de uno solo, vino para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ese versículo nos enseña de que no todos irán al cielo, que algunos se van a quedar fuera, de acuerdo a esa escritura que está ahí. Dice, aquellos que reciben la abundancia de la gracia. Abundancia significa obtener, agarrar, y del don de la justicia. Así que como por la transgresión, el 18, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios, por su ley de justicia, aceptó la muerte para todos los hombres por causa del pecado. Pero junto con eso, también ofreció vida por medio de Jesucristo. Así que tenemos que ver ahí lo que es la abundancia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, en que por su gracia, en que por su bondad y su bondad
hay gracia para toda persona que quiera ser salvo. Cualquier persona que quiera ser salvo, que pueda llegar a los puntos que la palabra de Dios nos enseña, que significa qué cosa, creer, ¿verdad? Creer, tiene que aceptar, tiene que confesar, pero si no hay eso, no hay salvación. Por eso es que el diablo sigue siendo diablo. Él no puede arrepentirse. Ok, ahora bien, vamos a leer aquí ahora el capítulo 9, porque el dragón, Apocalipsis 9:1, es que como yo lo tengo aquí en una forma sencilla, pues pienso que también ustedes lo hagan. Ok, Apocalipsis 9:1, 1 y 2. Ok, aquí estamos ahora cubriendo diferentes ángeles y trompetas y plagas. Ok, vamos a olvidarnos de todo eso ahora. El quinto ángel, que ya eso pasó ya. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió como del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo. Este pozo, nos dice aquí la escritura, derramó un humo muy fuerte, más fuerte que oscureció el sol y el aire. Y del humo salieron langostas. Son los pequeñitos que parecen pajaritos. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí, lo que queremos ver aquí es cómo Dios en su misericordia, a pesar de que Él envió todas estas plagas y permitió las plagas, Él también ofreció salvación a aquellos que vengan a Él. Así que Dios no es un Dios que solo se preocupa de nosotros, sino que de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio salvación a los pecadores. Esto no es para todos. Muchas veces cuando alguien viene al templo, decimos, no te preocupes, que hay salvación para ti. Bueno, tú no sabes si la persona se va a arrepentir. Nosotros no podemos ofrecer salvación. Aquí vas a encontrar una nueva vida. Bueno, si te entregas al Señor, sí. Ahí comienza el primer paso. Pero el que una persona venga al templo y se siente en un banco por 2, 3, 4 veces, esa persona no quiere decir que esa persona es salva. A menos que la persona se arrepienta, a menos que confiese, a menos que crea, a menos que abra su corazón a Cristo y reciba al Señor en su corazón, no va a haber salvación. Porque la salvación viene únicamente a través de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir, escuchen bien esa palabra, venir, no ir, venir, si no es por Él. Así que tenemos que tener mucho cuidado como nosotros ofrecemos esas palabras que muchas veces vienen a la boca porque la hemos oído tantas veces que sale de la boca inmediatamente. Ahora bien, Satanás, el dragón, fue suelto de su prisión de acuerdo al versículo, capítulo 9, versículo 1. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo de la tierra
y se le dio la llave del pozo del abismo. Satanás está sujeto a Dios. Satanás está sujeto a Dios. ¿Por qué razón Dios le ha dado tanta autoridad a Satanás? Para probar a ver quiénes son fieles, para probar quiénes son los que se van a mantener, para probar a aquellos que van a salir fuertes de estas pruebas. Dios le dio la llave. O sea, te voy a dar la llave, pero ten cuidado a quien tú le haces daño. All right? Es importante que sepamos eso. Aproximadamente en el año 1530, 1530, las falsas doctrinas del protestantismo saltaron el espíritu incrédulo del dragón. Y ahí es donde viene el problema de por qué el sistema protestante tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el mundo hoy con el sistema que nosotros llamamos protestante. Llamamos protestante porque es un nombre que ellos han escogido. Ok. Ellos se han unido y yo no sé allá donde están ustedes, pero aquí hay cultos, hay servicios donde usted entra a uno de estos templos y parece que lo que hay es una comparsa religiosa dentro del templo. La gente salta, la gente corre, la gente ladra en el piso, la gente anda con cadenas alrededor del cuello, la gente hace todo tipo de cosas y ellos dicen que esa es la manifestación del Espíritu de Dios. Esa no es la manifestación del Espíritu de Dios. Él no vino a poner cadenas sobre nuestro cuello. Él vino a quitar nuestras cadenas. Y es muy importante entender y comprender de que el espíritu del dragón que está envuelto aquí en el capítulo 15 se ligó claramente con el protestantismo. Y hay hoy, yo no sé, en algunos lugares hay más que en otros, donde puede haber como una multitud donde los evangélicos, vamos a llamarle evangélicos, porque es el nombre que ellos utilizan, con lo que son paganos. Sus himnos se parecen. Si usted registra bien los himnos, usted va a ver que las palabras son casi las mismas. Dios es glorificado, pero no Cristo. Muchas cosas de la Biblia son glorificadas, pero no la Biblia. O sea, que es un himno que lo puede cantar el mundo pecador y lo usa en sus conferencias para cantar, donde pueden haber 60, 100,000, 200,000 personas bailando estas canciones y el número es grandísimo. Y eso nos enseña a nosotros el por qué Dios está tan airado, cómo han agarrado cierta parte del evangelio y la han mezclado con el paganismo. Lo han puesto junto y esto va a seguir poniéndose peor. Ahora, en el versículo 20, el versículo 8 y 9, sí, ese no lo vamos a usar. Ahora, en el capítulo 20, sí, en el capítulo 20, sí, el capítulo 20. En el capítulo 20 del Apocalipsis, vamos a ver quiénes son los que van a entrar y los que no van a entrar. Dice aquí, ok, dice aquí, que el dragón será suelto de su prisión por 1000 años.
por 1000 años. Alguien dice, ¿cuándo va a ser eso, hermano? No se preocupe porque ya eso pasó ya. Eso pasó ya cuando Dios en su misericordia aguantó el corre-corre que tenía la iglesia protestante. El catolicismo fue aguantado por 1000 años. Hubo 1000 años que no hubo guerra más. 1000 años sin guerra. El año, yo quisiera que ustedes tuvieran el cartel para que ustedes vean del 530 al 1530, nada pasó en el mundo. No había guerra, no había lucha. 1000 años donde el dragón fue suelto. Es como si Dios le dice, ahí lo tienes. Haz lo que tú puedas. Dios estaba probando a su pueblo como hizo con Adán y con Eva. Este es el árbol, de este pueden comer, de este no. Y Dios le dio a Satanás la prueba de poder tener al mundo bajo su, no bajo su garra, pero sí bajo su influencia. Siempre hubo una cantidad de seres queridos, seres amados, que fueron fieles y nunca se comprometieron. Estamos hablando aquí de la mayoría de lo que ocurría en el mundo entero. Porque si usted lee esto aquí, usted no lee aquí, usted lee algo aquí de China. Usted lee algo aquí de China, usted lee algo aquí de algún otro país, como si no existieran, como si no vivieran, pero estaban ahí, estaban bajo la influencia del dragón. Ahora, cuando nosotros venimos a nuestro tiempo, a nuestro día, vemos de que hubo una reformación, que es lo que mucha gente oyen en la calle, la reformación del siglo XVI. Yo quiero que ustedes levanten la mano y me digan quiénes han oído esa frase. La reformación del siglo XVI. 1, 2, 2 nada más, 5. Hermano José, dime, hermano. No, aquí lo que me confundí, cuando estabas explicando, cuando Dios le dio la oportunidad al dragón de tener influencia sobre el mundo pagano, sobre las personas, y después cuando lo ató. Entonces, la fecha como tal, en el capítulo 20, ¿es cuando lo ata o cuando lo suelta? Bueno, hermano, 1000 años. Pero esos 1000 años lo ató eso lo ató o lo soltó en los 1000 años. Al final de los 1000 años lo soltó. Ah, ya, al final, ok, ya. Esa era la duda. Okay. Ajá, lo soltó. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo la plenitud de todo lo que el diablo tiene. Por eso es que hay tantas cosas. Hay una cantidad de situaciones, de cosas que nosotros no podemos entrar en cada una de ellas porque la clase no valdría la pena por tanto que hay. Pero nosotros estamos hoy tratando con todo lo que el diablo tiene en su paquete. Todo lo que él tiene en su paquete. Él lo está tratando. Usó el paganismo. La iglesia lo venció. Usó el catolicismo. La iglesia también venció el catolicismo, aunque sigue existiendo, pero perdió su poder en el cielo. Levantó el protestantismo, también lo venció. Después venció
la octava bestia que aparece en el capítulo 17, que todavía no hemos tocado eso todavía. Todas estas cosas la iglesia lo fue venciendo. Hoy en día nosotros estamos luchando contra todo lo que el diablo ha querido usar para destruir, para atrasar lo que es el avance de la iglesia. Recuerden que el trabajo del diablo no es solo parar la iglesia, es atacarla. Que la iglesia no pueda tener el tiempo que necesita para poder llevar a cabo esta misión. Atrasarla, atrasarla. ¿Atrasarla en qué? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Atrasar. ¿Atrasar en qué? Chismes, mentiras, verdades a medias. Las palabras son tan grandes e implica tanto en la vida nuestra y en la mía, porque son muchas las cosas que el diablo usa para atacar a la iglesia. Noten, fíjense bien, pero fíjense también en mí. ¿Cuáles son las luchas que tenemos nosotros hoy? ¿De dónde vienen? ¿Es de la calle? No es de la calle. Es de adentro de nosotros. Fulano dice, fulano menciona, fulano dice por allá esto, el otro dice esto por aquí, este dice una cosa, el otro dice el otro, y nosotros mismos formamos una clase de confusión. Y ahí es donde viene necesariamente el verdadero mensaje de lo que tantas veces llamamos la unidad. La unidad de la iglesia. El todo tener una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir, deseando lo mismo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no quiere decir esto, que todos tenemos que hablar las mismas palabras, pero sí tenemos que estar seguros de que estamos hablando la misma verdad en diferentes maneras, pero es la misma verdad. Eso es importante. Porque si no, nunca salimos. Nunca salimos de esto. Tengo una pregunta. Sí, hermano, lo que se estaba refiriendo el pastor de Cuba es en el capítulo 20, el 7, donde dice, Satanás será suelto de su prisión. El diablo fue suelto por orden de Dios después de haberlo atado por 1000 años, que no pudo hacer las obras. El paganismo, que era quien estaba reinando en ese mundo, fue aguantado por 1000 años. No quiere decir que ellos no existieron. No quiere decir de que ellos perdieron su voluntad, su poder, su autoridad. Fue aguantado grandemente por el poder del evangelio. Fue aguantado por 1000 años. Después de los 1000 años, Dios le dijo, bueno, ¿qué te parece el mundo? Dice, bueno, todo está bien, pero tienes uno ahí que va, ese hombre es duro, ese hombre se llama Job. Ese no da ni marcha atrás ni marcha adelante. Ese se mantiene fijo, firme, justo, santo.
Así que la influencia de la iglesia fue fija, firme, estable, frente a todos estos ataques que Dios le permitió a ellos hacer cuando el diablo soltó la prisión. Eso mismo está en Pedro, donde hay espíritus encarcelados que han sido atados. ¿Qué espíritus? Usted, yo, estamos en cadenas hasta que Cristo nos libre. Así que mientras que vemos aquí que los sacerdotes que reinaban alabaron y glorificaron el nombre de Dios. Y ya encontramos aquí en el versículo 1 y 2 del libro de Apocalipsis 9 que ya leímos ya, de que no pudieron llevar a cabo esta misión que iba a ser destruida. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre aquí ahora en el capítulo 15. Ahora, en el capítulo 15 hay victorias. Hay victorias ahí. Revelación o la revelación es un cuadro simbólico de la historia de la iglesia de Dios. Mucha sangre, pero muchas victorias. Comenzamos a hablar con la primera victoria. Allá en el versículo 1 y 4 que estaban danzando sobre el mar de vidrio mezclado parado sobre el mar de vidrio. Ok. Grandes señales, plan de acción, 7 plagas, victoria, un lugar para poder mantenerse en pie, porque estaban de pie y estaban alabando y glorificando el nombre de Dios. Estas 5 cosas es lo que hace una gran señal. Si nosotros que estamos aquí seguimos en esto, escuchen bien, hermano, esto no es oír un mensaje y ya yo lo tengo todo en mi mente. Si nosotros seguimos este mensaje y le seguimos dando fuerte arriba a estas victorias, el letrero, el plan, la victoria, el lugar para ponernos de pie y un lugar para adorar y glorificar a Dios, Babilonia no puede entrar. Cuando nosotros comenzamos a tocar esto que está aquí, es cuando nosotros nos ponemos y nos confundimos. Porque comenzamos a añadir cosas que no tienen que ver. A veces yo he estado oyendo en diferentes lugares confusiones que no debe haber. ¿Por qué debe haber confusión? ¿Por qué debe haber confusión acerca de esto? O confusión acerca de lo otro, o confusión acerca de aquello. Nosotros mismos, no el diablo, somos nosotros que formamos estas confusiones. Ahora, y la razón para poder tener una gran señal, como dice aquí en Apocalipsis 15, es el templo, un templo salvado de personas que son salvados completamente, colectivamente representando la iglesia, como dice en Apocalipsis 21:3. Esto es lo que hace falta en la unidad de la iglesia hoy en todo el mundo. Dice aquí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo. Esa palabra no aparece mucho. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
¿Por qué el tabernáculo, hermano? ¿Nadie? Porque es el lugar de reunión que Dios estableció para tener comunión Dios con los hombres. Muy bien. El lugar donde Dios se manifestaba. El lugar donde Dios se manifestaba, y Él estableció este lugar para que su iglesia pudiera estar firme y pudiera estar en un solo lugar. Esa fue la razón por la que Dios quiso que los judíos salieran de Egipto para celebrar una fiesta allá afuera. Recuerden las palabras de Moisés: déjenos irnos por 3 días y nosotros regresamos. Pero Faraón no lo hizo. Faraón no lo hizo. ¿Quién iba a regresar a la esclavitud otra vez? Y encontramos aquí en la palabra de Dios que en este templo tabernáculo encontramos lo que es la iglesia de Dios colectivamente. Ok, el templo fue abierto, nos dice la palabra de Dios. Y la revelación de la parte interna del templo. ¿Cómo se llamaba la parte interna del templo? A ver, una pregunta. Uno de ustedes. Estamos estudiando, hermano. Como decían a los niños chiquitos, saca la nariz. El lugar santísimo. El lugar santísimo, y había que entrar primeramente por el lugar santo y entonces el lugar santísimo. Ahora muy bien, ahí Dios abrió. Dios lo abrió. La revelación del lugar santísimo de Dios había sido cerrado por cerca de 1500 años hasta que Cristo lo abrió cuando Él murió en la cruz. Estamos hablando aquí de otra hacia atrás. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué pasó con el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo? ¿Qué pasó con el velo? Se rasgó. El velo se rasgó. Ok. El significado y la relevancia para nosotros hoy es que nuestro templo, nuestra congregación, donde estamos, hagamos énfasis, hagamos temor en nuestro corazón, ¿ok? Para que estas cosas se puedan llevar a cabo y puedan haber una verdadera unidad. Unidad no es hablar de fulano, no es hablar de mengano, es clamar a Dios. Solo eso. Una vez que, no, porque fulanito, no, ya eso echó a perder. Es mejor que vayan para la casa ya. Porque el lugar para nosotros ir a un lugar a orar. Bueno, hermano, tenemos que orar. ¿Orar a qué? ¿A qué vamos a orar? ¿A hablar de otros? ¿Hablar de qué mal está fulano? ¿O hablar de que vamos a orar por fulanito? No ore por los demás. Ore por usted. Eso es lo que tenemos que hacer. Orar cada uno por uno mismo. Eso es lo que trae un movimiento de parte de Dios. Ok. Ahora vamos a terminar. ¿Cuándo es cerrado o abierto? Cuando nosotros podemos vencer, ya creo que lo dijimos anteriormente, la integridad, el bigotry, el racismo, las tradiciones,
la apatía, la indiferencia, materialismo, religiones, egoísmo y tantas cosas que pueden meterse entre nosotros. Y después queremos que el diablo, reprende al diablo, Señor, reprende al diablo, reprende lo que está en ti. Entonces ahí terminamos esa escritura. Cuando el templo fue abierto, los mensajeros salieron y salieron con una misión, porque Dios le dio una misión. Muchos son llamados iglesias de Dios a un lugar que lo hacen como lo hacen en otro lugar. Los misioneros cargados y que tienen esfuerzo han sido negligentes por años y años y años y años, porque no ha habido lo que nosotros esperamos. ¿Quién de ustedes sabe qué país fue el país que más misioneros envió al mundo misionero? Tengo entendido que Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra fue la tierra fuerte para enviar misioneros al mundo entero. De ahí salieron los grandes predicadores que hoy tenemos los libros. Una gran cantidad, y casi todos ellos eran hombres. Casi todos ellos eran hombres. Y entonces nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué razón no vemos eso hoy? Quizá porque estamos barriendo la casa, pasando vacuum cleaner, limpiando las ventanas. Yo no sé si hay ventana o no hay ventana, pero por lo menos el hueco donde usted entre el aire y sale. Tenemos que tener cuidado por donde entra y sale el aire. Pero hermano, nuestra vida es un testimonio. Y yo le digo esto para terminar ya esta clase. Nuestro hogar, nuestra vida, el lugar donde vivimos nosotros, tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser un ejemplo. Porque si no, no podemos convencer al mundo que tenemos algo mejor que lo que ellos tienen. Así que ahí terminamos la clase hoy. Tenemos una más y ahí terminamos. Hermana María Julia. Sí, Sí, no, hermana. permiso, pastor, yo había levantado la mano para hacerle un comentario y escuchar su criterio. Dígame. Que pienso yo, no, que una de las formas que también el diablo tiene de atacar a la iglesia es que muchas veces las ovejas asumen un comportamiento de independencia. Por ejemplo, dependen no solamente poco de Dios, sino poco de someterse a su pastor a la hora de tomar decisiones que aparentemente son decisiones no muy personales, que no son muy, ¿cómo decirte?, de gran envergadura, cuestión que aparentemente son sencillas, como por ejemplo, cambiar de trabajo. Por ejemplo, tomar la decisión de cambiar de trabajo. Entonces no se acercan al pastor, no piden oración. Decisión de, por ejemplo, de un joven que tiene interés de casarse y que le interesa a otra persona y entonces no se habla con el pastor. Yo pienso que esas cosas afectan también a la iglesia, porque cuando Dios presenta a la iglesia como que somos ovejas guiados por un pastor y no lo hacemos así, eso rompe bastante, pienso yo, con la unidad de la iglesia, y el diablo se aprovecha de eso, porque entonces empiezan a haber diversos criterios dentro de la iglesia. Amén. Muy bien.
pienso yo. No, usted lo dijo muy claro en una forma diferente, pero efectivamente hay cosas en nuestra vida que debemos tener confianza en alguien. Alguien tiene que ser un pastor, tiene que ser alguien que sepa lo que está diciendo. Porque si nos arregla, si lo conversamos con cualquiera por ahí que nos da el oído, la persona después lo va a repetir y lo va a repetir en sus propias palabras. Claro. No en Y la yo palabra. yo lo digo por experiencia personal, nosotros en Cuba con el pastor José Montano, que él nos enseñaba así y a mí me dio buenos resultados. Todo ir al pastor, someter todo antes al pastor para pedir oración en la congregación, pero para que antes que otra gente se enterara, inclusive el hermano que se sienta al lado nuestro, es muy bonito que sea nuestro pastor, que es el que nos está pastoreando, porque él es el que tiene como que la visión completa que le da Dios para que las cosas que tengan que ser sanadas sanen. Y para mí Amén. fue de bendición, eso me ayudó a mí muchísimo. Amén. A nosotros. A nosotros. Muy bien. Y yo creo que eso es algo muy real. Es de la misma manera. Esto es para ya terminar de decir, tú eres pastor. Y ve acá, ¿quién te mandó a ti a decir tú eres pastor? Porque eso es una gran responsabilidad, hermano. Almas están basados en eso. Así que es muy importante que el pastor sepa Todo. qué es lo que está ocurriendo dentro de la congregación. Y decírselo a él no es ningún chisme. Para eso él está ahí. Él es el pastor. Él es el pastor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas que podemos mirar a nuestro alrededor. Cosas muy malas, cosas muy feas, pero también hay grandes promesas. Hay grandes promesas que tú has prometido, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Como dice allí en el libro de Crónicas, que si mi pueblo clamara a mí y se arrepintiera y viniera a mí, yo sanaré la tierra en un día. Padre, ayúdanos a nosotros a comportarnos con corazones limpios y corazones que son sinceros y que podamos hacer tu voluntad, Señor, aún en estas pequeñas cosas que parecen cosas pequeñas, pero sí son importantes. Gracias por cada uno de los hermanos que está frente a esta cámara, y yo te pido que seas con aquellos que no pueden estar. En el nombre de Jesús. Amén.